Bienvenidos a la verdad sobre Bitcoin. Bueno, vamos a hacer la segunda parte que os prometí de Ripple, del por qué tiene que tener un valor alto, ¿vale? Bueno, o mejor dicho, el por qué tiene que alcanzar un precio, porque si no, obviamente Ripple como empresa sería un fracaso, ¿vale? Vamos a ver qué estadísticas con datos, obviamente, necesita tener Ripple para poder alcanzar ese precio, ¿vale? Entonces, bueno, Ripple, el futuro del sistema financiero global. ¿Por qué pienso que detrás de Ripple se encuentra el nuevo sistema financiero que se va a implementar? Que falta muy poquito. De hecho, hoy justamente ya, pues bueno, la SEC hemos visto como el pleito que tenía con Ripple, pues lo deja hacia un lado. Entonces, bueno, ya estamos viendo lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Al final, cómo se está dando toda la agenda, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo Ripple puede alcanzar o puede llegar a tener ese precio, qué es lo que necesita sobre todo, qué es lo que necesita para poder alcanzar ese precio y qué es lo que tiene que hacer y qué tiene que conseguir. Entonces, vamos a intentar hacer un análisis profundo, ¿vale? Aunque no quiero que dure mucho el vídeo para no aburriros mucho, pero sobre todo, ¿por qué va a revolucionar las finanzas tal como las conocemos hoy? Ripple, ¿vale? XRP, ¿vale? Cuando hablo de Ripple, creo que me entendéis con XRP, ¿vale? Que muchas veces puede llegar a confundir. Si no habéis visto el primer vídeo, ¿vale? Es importante que veáis el primer vídeo antes de este, porque si no, no vais a entender, sobre todo los nuevos, por qué Ripple pues, va a ser el que va a guiar pues, todo el tema de la banca central, ¿vale? Porque en el primer vídeo hablo de todo cómo funciona la banca, aunque lo hablo un poco básico, pero para que entendáis lo que es la banca por dentro y qué viene Ripple a solucionar justamente en este mercado financiero. ¿Vale? Tenemos estos escenarios. Los escenarios para hacer una valoración, ¿vale? Para ir de menos a más, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Uno, la dominación de pagos transfronterizos. Ripple XRP justamente se creó, ¿vale? No nació, sino que lo crearon a posta, obviamente, para poder trabajar conjuntamente con la banca, ¿vale? Acordaos que el mundo cripto no ha nacido como tecnología, sino que han creado esta tecnología para transformar las finanzas, ¿vale? Que es muy diferente, ¿vale? El concepto puede ser similar, pero es totalmente diferente. Entonces, uno, dominación de pagos transfronterizos. Y aquí ya venimos con los datos, ¿vale? Ripple lo que va a hacer son los pagos transfronterizos de un banco con otro. Por ejemplo, Rusia quiere pagar o necesita, por ejemplo, gas, se lo compra a Argelia, ¿vale? Pues necesita hacer una transacción de 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, lo que sea. Pues necesita hacer un cambio de moneda, ¿vale? Ese cambio ya hablamos en el primer vídeo, que va a ser a través de un puente llamado XRP, ¿vale? Compran automáticamente 1.000 millones de dólares en Ripple y automáticamente con esos Ripple compran la moneda de Argelia, ¿vale? Y así se hace el proceso, ¿vale? Son segundos. ¿Qué ocurre con esto? Que Swift procesa 5 trillones de dólares al día, ¿vale? Es una barbaridad. ¿Esto qué representa? Representa 1,8 cuatrillones anuales, ¿vale? Vamos a hacer algo general, ¿vale? Es decir, vamos a capturar como que Ripple captura un 10% de ese escenario. Es decir, no acapara todo el 100%, sino que solamente acapara el 10%, ¿vale? Ahora vamos a hacer esos datos. Como número 2 está la liberación del capital inmovilizado, esto lo hablamos en el primer vídeo. Permanecen estancados en cuentas nostro vostro, ¿vale? Nostro vostro es lo que hablamos de las cuentas prefinanciadas, es lo mismo, ¿vale? Lo único que también se llaman cuentas prefinanciadas y creo que, bueno, que es un término más sencillo para la gente que lo pueda entender. XRP podría movilizar estos fondos eficientemente. No es que los podría movilizar, es que los moviliza. Es decir, elimina las cuentas prefinanciadas de todas las entidades bancarias. Automáticamente cuando trabajas cuando eres una entidad bancaria y trabajas con esta tecnología, automáticamente lo que haces es que regrese todo ese dinero de cuentas prefinanciadas a tus bóvedas, a ti como sede central, como banco central. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Pues ya lo vimos, estás liberando un dinero que tenías retenido, que no podías tocar, y ahora sí lo puedes prestar. Gracias a prestar todo ese capital, pues obviamente puedes tener intereses por eso como banco, puedes invertirlo en bolsa, o sea, puedes sacar rendimientos a un dinero que antes no podías hacer. Y como número 3, el nuevo activo de reserva global, ¿vale? El mercado del efectivo de depósitos y bonos, ¿vale? En el cual le denominamos como derivados, supera los 100 trillones de dólares, ¿vale? Esto me voy a quitar aquí para que lo podáis ver, ¿vale? 100 trillones de dólares, ¿vale? 100 trillones de dólares. O sea, no es una broma, 100 trillones de dólares. Y con que tan solo Ripple pudiera alcanzar un 5%, vamos a ver los datos que nos daría. Los datos los vamos a ver al final. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el potencial del mercado de derivados, ¿vale? ¿Por qué? Porque el potencial del mercado de derivados es más grande que el mercado transfronterizo, porque mucha gente lo que habla es de Ripple como un mercado de transfronterizo y ya está, ¿no? Para mover el gran capital de la banca, ¿no? Para hacer estas transacciones tan gigantes, ¿no? Pero no solamente nace para eso. ¿Por qué? Porque dentro de la XRPL, ¿vale? Dentro de la blockchain de Ripple,
pues obviamente se puede ejecutar muchas cosas, se puede hacer tokenización de activos, ¿vale? O sea, Ripple no solamente nace para hacer pagos transfronterizos entre bancos centrales, no solamente eso, sino que también va a trabajar para la tokenización de activos, ya sea los derivados, ya sea el oro, ¿vale? Diferentes activos. Entonces, como punta del iceberg tenemos a Ripple como infraestructura, ¿vale? Es un facilitador totalmente de liquidez, ¿vale? ¿Por qué? Porque le está aportando liquidez a la banca, lo cual está agilizando muchísimo todo el proceso y todo el transcurso de todas las transferencias que se hacen a nivel mundial. Ya no van a durar 5 días, ahora van a durar segundos. Ya no va a ser costoso, sino que ahora va a ser prácticamente gratuito, ¿no? Esas transferencias. Entonces, está dando un valor muy importante y muy elevado a la banca, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta eso. Número 2, valor nocional de los derivados, ¿vale? De 1 a 4 cuatrillones globales. 1 a 4 cuatrillones globales. Es decir, el doble o más del doble de las transferencias transfronterizas. Es decir, lo que mueve los derivados es gigantesco. O sea, si alguien es capaz de acaparar tan solo un trocito de los derivados, el pastel que se lleva es enorme. Enorme, porque los derivados es toda la bolsa general, todos los activos en general, acciones, bonos, índices, todo en general, ¿vale? Entonces, tenemos que saber qué papel está jugando Ripple, qué papel está jugando XRP en todo esto, ¿vale? Y como número 3, bueno, capturar el potencial del mercado, ¿vale? Con tan solo un 10% representaría más de 100 trillones de dólares. Con que tan solo seamos capaces, o Ripple sea capaz, XRP sea capaz de coger un 10% de todo el mercado de derivados, o un 5%, da igual, ya está acaparando más de 100 trillones de dólares. Y ahora vamos a ver la capitalización de mercado que tiene Ripple. Y cuidado, no confundamos la capitalización de mercado, ¿vale? Pero ahora lo vamos a explicar. Vale, bueno, aquí os he traído un análisis. No representa tanto como a mí me gustaría, pero bueno. Pero tenía que hacerlo rápido para haceros ver esto. Entonces, el análisis de capitalización necesaria, aquí vemos los pagos transfronterizos y aquí vemos las cuentas Nostro Bosto. Fijaos que aquí están las cuentas de las transferencias bancarias del Banco Central, no, perdona, de la liquidez, ¿vale? Que tienen los bancos centrales en otras sedes, en otros países, ¿vale? Que es dinero, acordaos, que no puede sacar, porque necesita eso para hacer transferencias a los clientes, ¿vale? Que son las cuentas prefinanciadas, las cuentas Nostro Vostro. Y fijaos la diferencia que hay entre los pagos transfronterizos y las cuentas prefinanciadas. Fijaos el dinero que tienen los bancos en cuentas prefinanciadas. No es poco, ¿eh? No es poco lo que viene a solucionar XRP. O sea, que XRP, como empresa privada, te venga a decir, te voy a eliminar esto, y ahora todo este dinero que tú tienes retenido como banco, lo vas a tener disponible como liquidez para poder moverlo, no tenerlo parado, que año tras año, ya sabemos lo que ocurre con la inflación, ese dinero que tienes parado se devalúa, sino que ahora le puedes dar salida como prestándolo y metiéndolo en bonos del tesoro, invirtiéndolo en bolsa y sacándole rendimiento, ¿vale? Cuidado con eso porque esto es de las cosas más interesantes que va a hacer XRP a la banca. Luego tenemos la reserva global y tenemos los derivados, ¿vale? Los derivados son más grandes que todo esto, ¿vale? Obviamente son más grandes que los pagos transfronterizos, aunque aquí lo marca más o menos igual, ¿vale? Son más grandes, ¿vale? Para que veamos la magnitud de todo esto, ¿vale? La comparativa con el sistema actual, ¿vale? Sistema SWIFT. Entendemos lo que es el sistema SWIFT, un sistema totalmente de mensajería, ¿vale? Totalmente anticuado, punto. ¿Qué es lo que viene a hacer esta tecnología, ¿vale? Bueno, lo vemos para que lo vayáis viendo. El sistema SWIFT. Uno, es lento y costoso, ¿vale? Lo que ya hemos hablado en vídeos anteriores. Muy lento, muy costoso, ¿vale? Días hasta que se ejecuta una transacción en otro país, costoso porque te va a cobrar dinero el banco, las transferencias tardías, comisiones elevadas, requiere intermediarios múltiples, ¿vale? En el caso de que tú, por ejemplo, como entidad quieras hacer una transferencia en un país donde tú no tienes una cuenta prefinanciada como banco, ese banco te tiene que dar una solución sí o sí porque eres cliente de ese banco. Y si tú tienes que hacer una transferencia a ese país, si tú no tienes cuenta prefinanciada, tienes que buscar una entidad bancaria que sí tenga cuenta prefinanciada en ese país, ¿vale? Ya lo explicamos en el primer vídeo. Si yo, como banco de España, por ejemplo, no tengo una cuenta prefinanciada en Uganda, pusimos ese ejemplo, tengo que buscar, por ejemplo, un banco americano, de Estados Unidos, o Suiza, o donde sea, que sí tenga una cuenta prefinanciada en ese país, ¿vale? Para que me ayude a solucionar ese problema. Eso eleva costos. Y eso eleva el tiempo, ¿vale? Entonces, es un caos. Tecnología obsoleta de los años 70, obviamente. Tecnología Ripple, comparativa. Liquidación en segundos. Los costes son mínimos por transacción.
O sea, da igual que la transacción sea de $1000 que sea de miles de millones de dólares. Da absolutamente igual. Cuando haces una transacción es una transacción y siempre va a ser 0,0001 Ripple, ¿vale? Punto. Elimina intermediarios, obviamente aquí no hay fronteras, ¿vale? No hay fronteras. Tú puedes hacer transferencias a cualquier país del mundo que en segundos se ejecuta, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es pasar tu moneda a XRP y de XRP comprar la otra moneda. Punto, se acaba, ¿vale? Ya no hay más lío. Obviamente, ¿por qué? ¿Gracias a qué? A la tecnología blockchain, ¿vale? Todo va a ser blockchainizado. Todo va a ser blockchainizado. Entonces, gracias a la tecnología blockchain se puede hacer esto y avanza la tecnología. Entonces, el ahorro también energético, obviamente, es, bueno, brutal, ¿no? Porque al final, pues, también tiene ese tipo de ahorro de los costes que se ahorran. Luego, vamos a ver los obstáculos que tiene para la adopción masiva, obviamente. ¿Cuáles son los obstáculos que va a tener? Uno, los que ya entendemos un poco el tema de Ripple, los que hemos estudiado en profundidad, que venís ya conmigo durante tiempo, el tema de la banca en profundidad y para qué ha nacido el mundo cripto, obviamente, ya sabemos que todo esto son rollos. El tema de obstáculos que tiene que pasar unos obstáculos, sí, la regulación. El mundo cripto va a ser regulado, sí o sí. Lo veíamos hoy con la SEC, que hablábamos de la SEC, en TikTok, en todos los canales que tenemos, ¿qué hablábamos de la SEC? Me da igual lo que ocurra con la SEC. Si al final del cuento sabemos lo que va a ocurrir. O sea, me da igual que sea hoy, que sea dentro de 3 meses. Al final vamos a saber que el pleito contra la SEC va a terminar y va a terminar siendo favorable para Ripple. Nos da igual que sea hoy o mañana, da igual. O sea, cuando se sabe un poco la agenda que sigue esta gente, pues sabemos cómo va a terminar al final el juego. Entonces, regulación, obstáculo, a día de hoy sí, porque todavía no hay una regulación, pero sabemos que va a ser regulado el mercado. Entonces, regulación, ese es el obstáculo que tiene ahora mismo Ripple, ¿vale? Que todavía no hay una regulación como tal. Lo he puesto como obstáculos porque, bueno, porque el programa me lo ha puesto así, pero realmente yo no lo pondría como un obstáculo, ¿no? Simplemente lo pondría pues como un retraso que lleva el mercado todavía que todavía no se ha ejecutado, punto, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerlo como obstáculo que tiene ahora, que es la regulación, que todavía no hay una regulación como tal. Por eso obviamente no hay una adopción masiva del mercado. Cuando todo esto se ha regulado, el mercado institucional, el dinero institucional, la liquidez institucional va a entrar en el mercado cripto, ¿vale? Hasta que no haya una regulación no puede ser. Luego, tenemos el tema de la competencia. CBDCs y otras criptomonedas. Para esto voy a hacer un vídeo único para esto, porque aquí sí que me tengo que desarrollar bastante. Voy a dar un tip muy corto y es por qué una CBDC no puede hacer lo que hace XRP. No puede hacer lo que hace XRP. ¿Por qué? Porque una CBDC es un par uno a uno. Una stablecoin es un par uno a uno. Entonces tú como eje central, esa criptomoneda uno a uno, lo primero tiene un respaldo de un país. Tiene una reserva por un país. ¿Qué ocurre? Que si hay una stablecoin que tiene una reserva de un país, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que por ejemplo China o Rusia o la India, cualquier país se puede oponer a eso. ¿Por qué? Porque es una CBDC, es una moneda central registrada o inscrita en un país, lo cual tiene políticas de ese país para mí no es atractivo. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer lo que tú quieras con esa moneda. Puedes imprimir más si tú quieres, puedes imprimir menos, puedes manipularla, y a mí como entidad que yo no controlo, ¿vale? Que yo no controlo eso, a mí no me beneficia. Entonces, yo no entro en tu juego, ¿vale? Eso es uno de los problemas. Lo hablaremos mucho más conjuntamente, pero no puede ser. ¿Por qué bajo mi punto de vista XRP no tiene rival en esto? Uno, porque es una cripto o es una empresa totalmente desligada a cualquier país, ¿vale? Desligada a cualquier país, aunque internamente, ¿vale? Esto también lo hablaremos, se asocia mucho con Estados Unidos, pero veremos el por qué se asocia con Estados Unidos, ¿vale? Porque Ripple, XRP, no nace de Estados Unidos ni de la Reserva Federal, nace de la propia banca, del propio Fondo Monetario Internacional, de la propia banca internacional, ¿vale? Entonces ya veremos en otro vídeo más extendido cómo funciona todo ese tipo de tema. Hablo rápido porque no quiero acabar cuanto antes para que no se haga muy largo el vídeo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros sabemos que hay una competencia de una CBDC y otras criptomonedas para XRP, no es competencia, ¿vale? Nosotros ya sabemos que eso no es ningún obstáculo para Ripple, porque Ripple o XRP se ha creado única y exclusivamente para esto, para llevar las finanzas globales de los bancos centrales, tokenización de activos, ¿vale? Y más cosas, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, ahí no hay competencia, ¿vale? Pero, insisto que esto lo vamos a desarrollar más profundamente en un vídeo, ¿vale? Única y exclusivamente para eso. Número 3, resistencia institucional. Bancos protegen modelos tradicionales, ¿vale?
Esto prácticamente es un chiste, lo he dejado para que lo veáis, porque ¿qué institución se va a resistir a una adopción masiva de un cambio institucional, un cambio monetario, bancario, donde se pasa de un sistema totalmente anticuado como SWIFT a un sistema totalmente digital de blockchain? Nadie se puede oponer a eso. ¿Por qué nadie se puede oponer a eso? Porque hay un registro en el que todos los bancos centrales, se rigen por lo que dice un banco central, en exclusiva, que es el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Que a su vez, porque si nosotros tiramos la pirámide, una está el Banco Global, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, da igual, llamadlo como queráis, del cual el siguiente nivel se llama Reserva Federal Americana, ¿vale? La Reserva Federal Americana en Estados Unidos no es un banco americano, la Reserva Federal Americana no es americana, sino que obviamente nace de Europa, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero está dentro, ¿vale? Entonces, todos los bancos centrales responden a lo que hace la Reserva Federal Americana, todos. Y todos los bancos centrales, obviamente, o todos los bancos nacionales, ¿vale? Responden al banco central de cada entidad, ¿vale? Por ejemplo, el Banco de España, el Banco de Italia, de Portugal, todos esos bancos, ¿vale? Responden a lo que dice el Banco Central Europeo, ¿vale? Y luego están, pues, las sucursales bancarias. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cada banco responde a un banco superior hasta ver la finalidad de todo, que es el Banco Mundial, que obviamente está dirigido por otras entidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que nadie se puede resistir a la institucional. Nadie. Si el estándar ISO 20022 es modificado, se modifica para todos los bancos centrales. Se modifica para todos los bancos. No hay más. O sea, no busquemos más porque no hay más. No hay más. ¿Vale? Entonces, la resistencia institucional no va a existir. Rusia es verdad, ¿vale? Que es el único país que va un poco aparte, ¿vale? Pero también lo aceptará, ¿vale? Pero va aparte. Ya explicaremos también. Vamos a explicar muchas cosas aparte porque no puedo explicarlo todo aquí, obviamente, ¿vale? Porque quiero dar los datos, que es lo que es más importante de qué precio puede conseguir Ripple. Escalabilidad. Bueno, la capacidad para manejar el volumen global es increíble. ¿Por qué? Y esto tiene mucho que ver con el número 2, ¿vale? Lo de las CBDCs. Las CBDCs, al ser paridad 1 a 1, no tiene el potencial que tiene Ripple o XRP. ¿Por qué? Porque cuando una CBDC tiene 1 a 1, si hubiera muchísima más liquidez y entra cada vez más liquidez, un mercado creciente cada vez tiene más liquidez, la única opción que tú tienes con una CBDC que tiene paridad 1 a 1 es aumentar su supply, aumentar esa criptomoneda. Si tienes, no sé, 100 millones de CBDCs, pues tienes que crear más. Y lo que estás creando es una exposición, o estás creando una inflación de la nada. ¿Vale? Y volveríamos a lo mismo. O sea, ese juego no existe, no vale. ¿Qué es lo que pasa con XRP? Que la liquidez es infinita. 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 Por eso esto sí que debemos de entenderlo bien. Cuando hablamos de XRP como puente internacional, como puente bancario de transferencias transfronterizas, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo que da igual la liquidez que entre, que lo único que va a hacer esa liquidez es inflar el precio de XRP. Y el precio de XRP o cualquier cripto puede ser infinito. Entonces, una liquidez prácticamente infinita, que no hay una liquidez infinita, lo que va a hacer cada vez más es subir el precio de Ripple. Pero no va a hacer que el supply aumente. Es decir, cada vez sube el precio, pero el supply, es decir, las criptomonedas que tiene Ripple, que son 100.000 millones y no puede haber más, no se fabrica más. O sea, es decir, no hay una inflación. Ante mayor liquidez, yo no creo más cripto, no. Ante mayor liquidez, el precio sube. Ya está, pero por efecto. ¿Vale? Entonces, eso es XRP. Por eso no puede haber una CBDC. Por eso hay mucha gente que no entiende esto. ¿Vale? No puede ser. Tiene que ser un activo fijo en supply y que sea creciente en valor. ¿Vale? Creciente en valor y con un supply fijo. Si no, no existe, o sea, no es funcional. ¿Vale? No es funcional. ¿Vale? Por eso la adopción masiva enfrenta desafíos importantes. Regulación clara, el apoyo institucional serán cruciales. Pero todos estos obstáculos son simples. O sea, son simples. La regulación se va a regular, la competencia, no hay competencia. Resistencia institucional, ningún banco central se puede resistir. ¿Por qué? Porque todos siguen un patrón, todos siguen un régimen. ¿Vale? Y todos tienen que seguir lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Escalabilidad. No vamos a hablar de escalabilidad porque no tiene competencia. ¿Vale? Seguimos. Bueno, la cronología lo he puesto también, cronología especulativa de adopción 2023-2025, ¿vale? Los primeros bancos importantes adoptan Ripple como corredores específicos, ¿vale? Claridad regulatoria, mercado, bueno, hemos visto todos los bancos y bancos fuertes, JP Morgan, Bank of America, bancos enormes, todos los bancos obviamente que están detrás de Ripple y no desde el 2023, sino desde antes, ¿vale? Recordad que cuando la SEC hace todo este rollo con XRP, JP Morgan está detrás, ¿vale?
También hablaremos un poquito de eso en otros vídeos. 2025-2028, aquí estamos haciendo un tipo de análisis a lo que puede llegar, ¿vale? Dependiendo de la adopción, porque no sabemos cómo va a ser el escenario. Yo lo he puesto en un escenario pausado, tranquilo, que toda la adopción va a ser tranquila, que el dinero físico se va a ir, obviamente se va a ir sí o sí, también lo sabemos, pero que sea una cosa tranquila. Pero no sabemos cómo sea el escenario. Es decir, yo he puesto un escenario aquí muy pacífico, ¿vale? Demasiado pacífico. 2025-2028, adopción del 5 al 10% del mercado de pagos transfronterizos, ¿vale? Primeros bancos centrales empiezan a explorar Ripple y demás, ¿vale? Lo he puesto súper pausado. 28-30, integración con plataformas de derivados, ¿vale? Reducción del 30% de cuentas en nuestro costo, ¿vale? Y 2030-2035, bueno, por Ripple ya pues va a ser parte de las reservas institucionales, ¿vale? Y posibles alcances con valoraciones extras, ¿vale? Extraordinarias, ¿vale? Como digo, muy conservador, pero prefiero ser conservador a que me digáis que, bueno, que son cosas inalcanzables. Ahora bien, la pregunta que todos se hacen, ¿no? ¿Es realista que XRP llegue a $5.000, llegue a $10.000, llegue a $3.000, llegue incluso a más de $10.000? ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño resumen. Estándar global de pagos reemplaza completamente a SWIFT, ¿vale? Como infraestructura de liquidación internacional. Esto no es una locura. Antes de que naciera Bitcoin en 2008, en 2004 ya se realizó el estándar ISO 20022. Ya se ejecutó el estándar 20022 en 2004. Es decir, que antes que el mundo cripto diera luz, ya se estaba transformando el sistema de pagos, ¿vale? Pues ya se estaba transformando el sistema SWIFT. Entonces ya sabemos hacia dónde y el por qué, obviamente, el mundo cripto nació, ¿vale? O crearon el mundo cripto. Eliminación de prefinanciación. Liberan trillones inmovilizados en cuentas prefinanciadas. No me voy a extender en esto porque ya lo sabemos lo que son las cuentas prefinanciadas. Y liberar eso a un banco es brutal. Activos de reserva internacional, adopción por gobiernos y bancos centrales como alternativa a divisas tradicionales. Y bueno, integración de derivados. El mercado más grande del mundo. Un mercado gigante, ¿vale? Entonces, obviamente requiere la transformación total del sistema financiero global. Claro que lo requiere, pero es que hacia eso vamos. O sea, por eso se ha creado Bitcoin, por eso se ha creado Ripple, por eso se ha creado el mundo cripto, por eso en el 1990 o en el 88 David Schwartz crea, o patenta mejor dicho, blockchain, aunque no lo denominó como tal, pero sí creó la patente blockchain. Más tarde, obviamente, lo ficha la NSA. Y más tarde, en 2001, la NSA saca un protocolo llamado SHA 256, que es justo el protocolo que utiliza Bitcoin. Bueno, no os voy a contar todo esto, porque en este vídeo no interesa, pero para que sepáis de dónde venimos, y solamente saber pues, de dónde venimos, vamos a saber hacia dónde vamos. ¿Vale? Por eso, ahora vamos, justamente, que creo que ya hemos terminado el PDF, ¿vale? Muy bonito el PDF, pero vamos a lo que realmente interesa, ¿no? Vamos a los datos, ¿vale? Para entender los datos, está en la primera página, tenemos que ver, que lo tengo por aquí, el CoinMarketCap, ¿vale? Justamente, voy a traerlo por aquí, CoinMarketCap, aquí está, ¿vale? Bueno, vemos aquí XRP, ¿vale? ¿A cuánto está XRP? Bueno, ahora mismo está a 2.50, ¿vale? Perfecto, 2.50, 2.51, ¿qué market cap tiene Ripple? ¿Vale? Actualmente, bueno, 146 billones, ¿vale? Con B, billones de dólares, 146 billones de dólares. Voy a poner esto por aquí, ¿vale? Para tenerlo. Vamos a sacar la calculadora. Y estos son matemáticas, aunque obviamente no son perfectas, ¿vale? O sea, no quiero que me diga a nadie luego que no, esto no es perfecto, un céntimo, tal. Vamos a hacer el tema de SWIFT, ¿vale? Fijaos que aquí estamos hablando de 5 trillones de dólares, ¿vale? 5 trillones de dólares al día en SWIFT, ¿vale? Vamos a hacerlo solamente acaparando el 10%, solamente el 10% de la valoración, solamente el 10%, ¿vale? Es decir, si nosotros ponemos estos 5 trillones, ¿vale? Al mes, 5 trillones, ¿vale? 5 trillones sería más o menos esto, 5 millones, 5 billones, 5 trillones, justo, esto, ¿vale? 5 trillones, vamos a ver al mes, al mes para ver el dinero que entra mensual, ¿vale? Esto por 30, ¿vale? Que sería el mes. Estamos hablando de unos 150 millones aproximadamente. 150 billones. ¿Vale? 150 millones, billones, trillones, perdón. 150 trillones, es mucho capital. ¿Vale? 150 trillones. Esto por el 10%, ¿vale? Esto por el 10%, estamos hablando de 15 millones, 15 trillones, ¿vale? 15 trillones que tienen que entrar aquí.
a un market cap que obviamente tiene un 146. Aunque esto, un inciso muy pequeño, realmente no es así. ¿Por qué? Porque yo puedo subir, por ejemplo, el precio de Ripple al doble. Imaginaos que aquí no hay ventas. En 2.52, 2.53, 2.5 no hay ventas. Las ventas están en 5. Entonces tú con tan solo $1, ¿vale? Puedes subir el precio de 2.50 a $5. No es el caso, ¿vale? Por eso esto es una media, ¿vale? Esto es una media, esto no es una matemática del market cap, esto es una media, ¿vale? Para que se entienda eso, ¿vale? Pero es una media que se aproxima, ¿vale? Es una media que se aproxima, ¿vale? Entonces, hablamos de 15 millones, billones, trillones. Ya tenemos 15 trillones, ¿vale? Ahora, obviamente, 15 trillones entre los 146.000, ¿vale? 146, vamos a redondearlo así. Sería esto, ¿verdad? 146 millones, billones, 146. Esto es, ¿vale? Exacto. 146 billones de dólares, ¿vale? Estamos hablando de 102 veces, ¿vale? Me lo apunto aquí para luego tener ese dato, ¿vale? 102 veces. Se tendría que multiplicar el precio de hoy de Ripple, ¿vale? 102 veces. Estamos hablando de 102 veces del mercado de los pagos transfronterizos. No hemos tocado los derivados. No hemos tocado los derivados, ¿vale? Ahora vamos a tocar los derivados. No lo estamos haciendo anual, ¿eh? Lo estamos haciendo mensual, ¿vale? ¿Qué ocurre con los derivados? Vamos a coger los derivados en un 5%. Vamos a ser súper conservadores, ¿vale? ¿Cuánto están moviendo los derivados? Si os dais cuenta por aquí, valores de los derivados de 1 a 4 cuatrillones de dólares. O sea, 1 a 4 cuatrillones de dólares. O sea, es una barbaridad. 1 a 4 cuatrillones de dólares, ¿vale? Entonces, esto obviamente es anual, ¿vale? 1 a 4 cuatrillones de dólares globales, ¿vale? Entonces, bueno, no es anual, perdón. O sea, esto es lo que mueve el mercado normal, ¿vale? El mercado, forex, bonos, o sea, todo el mercado tradicional, ¿vale? Entonces, de aquí nosotros tenemos que coger un 10%. Vamos a coger la mitad, 2 cuatrillones de dólares, ¿vale? Que apuntar esto, ¿vale? Por eso, a lo mejor pauso el vídeo un poco para que todo se entienda, ¿vale? Que lo estoy haciendo muy rápido. Pero vamos a ver creo que es esto. Estos son 2 millones, 2 billones, 2 trillones, 2 cuatrillones. Estos son 2 cuatrillones de dólares, ¿vale? Como vamos a acaparar el 5%, pues vamos a multiplicarlo por el 5%, ¿vale? ¿Vale? Nos daría esto. 100 millones, 100 billones, 100 trillones, 100 cuatrillones, ¿vale? A ver, voy a contarlo bien porque ya me estoy volviendo loco. 100 millones, 100 billones, 100 trillones, perdón, 100 trillones, ¿vale? El 5% de esto son 100 trillones de dólares, ¿vale? A estos 100 trillones de dólares de los derivados hay que sumarle lo de las transferencias transfronterizas, ¿vale? Que son, que lo tengo aquí apuntado, otros 102 trillones de dólares, ¿vale? Entonces, más, vamos a redondear, otros 100 trillones de dólares, ¿vale? Lo podía haber multiplicado, pero bueno, eran 102, vamos a poner 100, ¿vale? Para redondear otros 3 ceros, ¿vale? 100 millones, 100 billones, 100 trillones... No, 100 millones, 100 billones, 100 trillones. Esto es, vale, perfecto. Ahí tenemos 200 trillones de dólares. 200 trillones de dólares. Este es el dinero que entraría en XRP con el 10%, acaparando el 10% de toda la estructura de la banca, de las transacciones transfronterizas, y el potencial de mercado de los derivados tan solo el 5%. Es decir, que absorba el 10% de todas las finanzas o todas las transferencias transfronterizas y tan solo el 5% de los derivados, que el pastel ya es grande. Pero con tan solo ese porcentaje, lo que estaría entrando a Ripple, ¿vale? Estarían siendo 200 trillones de dólares. Ahora bien, ¿esto en precio cuánto significa? Obviamente tenemos que dividirlo en cuanto al precio que tiene ahora, que son, 144, 145. Vamos a ponerlo, 145. ¿Vale? 145.000 millones. ¿Vale? Que sería 140 sería justamente esto, ¿vale? Si lo dividimos, esto nos da una multiplicación de 1379, ¿vale? 1379. Ahora bien, esto lo tenemos que multiplicar por el precio en el que está ahora, ¿vale? Repito con esto. Esto no es algo exacto ni mucho menos, ¿vale? Esto es algo global, ¿vale? Porque el market cap no es exacto. Estoy haciendo una variación de entrando todo ese capital en Ripple, obviamente, a dónde elevaría el market cap. Y no estés echando cuentas con Bitcoin, de verdad, porque no gastes tiempo con eso, ¿vale? No puedes comparar,
no puedes comparar el dinero que entre aquí con el market cap de Bitcoin ni ningún otro activo, porque realmente Ripple no tendría que estar en este mercado de CoinMarketCap, ¿vale? Es como si nosotros ahora mismo pues ponemos una moneda y todo el valor de los derivados lo ponemos aquí. ¿Qué valor va a tener esa moneda? ¿Qué market cap tiene esa moneda? Se sale del mapa, se sale del juego, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Esto ya lo hablaremos. Entonces, esto hemos dicho que lo tenemos que multiplicar, ¿por qué? Por el precio que tiene ahora actualmente, ¿vale? Vamos a poner 2,48, perfecto. Esto lo multiplicamos por 2,48, ¿vale? ¿Y qué precio nos está saliendo? ¿Vale? $3.420. Es decir, un Ripple tendría que valer $3.400 si acapara el 10% de toda la infraestructura, de lo que viene siendo todas las transacciones transfronterizas de los bancos centrales. Tan solo el 10%, no necesita todo el juego. O sea, no necesita llevar el peso de todas las transacciones mundiales. No lo necesita. Con tan solo el 10% y con tan solo el 5% de los derivados, Ripple tendría un valor aproximado, ¿vale?, de $3.420 por cada XRP, ¿vale? Ahora bien, si obviamente consigue el 20%, el 30%, que para eso se ha quedado Ripple, es que si no sería un fracaso. Bajo mi punto de vista sería un fracaso, porque han creado Ripple justamente para esto, para llevar el peso de todo el mercado financiero, ¿vale?, de todas las transacciones transfronterizas. Y ya no solo eso, sino que va a tener un pedazo, obviamente, seguramente, de los derivados. Entonces, si obviamente el mercado va creciendo y va acaparando más, pues ahí es donde va creciendo el negocio, ¿vale? Esto por 2, obviamente, pues el precio subiría a $6.000, $7.000, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que cuando nosotros entendemos esto, por eso yo siempre digo que XRP la crean para esto. Una CBDC no puede crearse para esto. ¿Por qué? Porque cada vez que entra más liquidez, tú tienes que crear más supply. En Ripple no, en XRP no, porque en XRP hay un supply que no se puede mover, que son 100.000 millones. Punto, no hay más. Entonces, si entra más liquidez, no funciona con crear más supply, más token, más criptos. No. ¿Cómo funciona? El precio sí o sí tiene que ir creciendo, no le queda otra. A más liquidez con un mismo supply, el precio va creciendo, ¿vale? Entonces, si empieza por un 5% de acaparar todas las transacciones, si empieza con un 5% de acaparar todo el mercado de derivados, va a tener un precio. ¿De cuánto? $500, 600, 700, depende. Y según vaya entrando más liquidez, el precio va aumentando, ¿vale? El precio va aumentando. Y así es como funciona. No sé si os he hecho un lío, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Porque el vídeo se me ha hecho bastante largo, pero es que no podía hacerlo más corto, ¿vale? Para que podáis entender esto. Si no has visto el primer vídeo, tienes que ver el primer vídeo porque ahí hablo de la banca. Si tú no ves el primer vídeo, no vas a entender cómo funciona la banca. Y si no entiendes eso, no vas a entender qué es Ripple, para qué funciona Ripple y por qué estamos hablando de estos precios, ¿vale? Lo más importante es que te olvides del market cap. Olvídate de esto, porque XRP no es una criptomoneda normal, no es un criptoactivo normal, ¿vale? Es una empresa con otra metodología totalmente distinta, ¿vale? Que se ha creado para transformar el sistema SWIFT al nuevo sistema financiero, ¿vale? Que no tiene nada que ver, es totalmente diferente, ¿vale? Entonces, tienes que sacar del juego a Ripple aquí y ponerlo en otra posición, ¿vale? Para haceros un ejemplo rápido y con esto termino. Imagínate que el mercado de derivados está aquí en el mundo cripto, que el mercado de las transferencias transfronterizas está metido en este mercado cripto y está junto a un token, ¿vale? Ese token pues tiene una serie de supply, vamos a poner 100.000 millones como Ripple, y esos 100.000 millones tienen que tener un precio. ¿Qué precio tienen? ¿Cuánto market cap tiene? Pues obviamente el market cap que tendría los derivados sería de 1 a 4 cuatrillones de dólares. Cuando vemos que el número 1, que se llama Bitcoin, pues lo tenemos en 1,5 trillón, un poquito más de 1,5 trillón. Entonces, de 1,5 trillón a 4 cuatrillones, haz tú la multiplicación de cuánto es esto, ¿vale? De cuánto es esto, que estamos hablando de 1,5 trillón, voy a contarlo bien, pero creo que sí, es 1,5 millones, billones, trillones, eso es 1,5 millones. Echa tú el cálculo, te lo dejo como tarea, cuánto es 1,6 trillones de dólares, que es el market cap de Bitcoin, con de 1 a 4, pon 3 trillones, 3 cuatrillones de dólares que mueve el mercado de derivados, se sale del juego, no tiene nada que ver. Por eso cuando hablamos de cripto, que es un mercado muy pequeño, es pequeñísimo el mercado cripto porque todavía no está regulado, fijaos todo lo que hay aquí en juego, ¿vale? Entonces, si tú pusieras aquí transferencias transfronterizas que te está dando en torno a 1,8 cuatrillones al año, con el valor nacional de los derivados, ¿vale? Nacional de los derivados que son
ponle unos 3 cuatrillones, ¿dónde estaría? Obviamente estarían en el punto 1 a 2 y el tercero estaría lejísimos de eso, ¿vale? Entonces hablamos de otra cosa totalmente diferente, no tiene nada que ver, ¿vale? Así que con esto termino, chicos, espero que se haya entendido, ¿vale? Para lo que es esto, qué precios puede alcanzar. Obviamente estamos especulando, esto no es exacto, ¿vale? Esto es una variación, esto puede variar, depende de si acapara un 5, luego un 7, luego un 10%, de muchos factores. Pero lo que sí, no puede valer $2,5 como está ahora, $3, 5, 10, no puede valer eso, ¿vale? Porque si no hubiera sido un fracaso. ¿Por qué? Porque todo el supply que tiene no abarcaría todo el mercado, ni siquiera el 10%. O sea, con tan solo el 10% de las transacciones transfronterizas no podría abarcar, no habría supply suficiente para poder dar servicio a todas las transacciones transfronterizas que se hacen, ni a toda la tokenización de activos de derivados. No podría, o sea, no habría supply suficiente, ¿vale? Así que nada, chicos, gracias por estar ahí de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo.